La revelación de las bestias bíblicas a la luz de la historia. Línea de tiempo. Vamos a ver primero qué es lo que dice la Biblia con relación a las bestias. En Daniel 2 se le revela a Daniel una visión. Esta visión la tiene Daniel en tiempos de Nabucodonosor II, referida al destino del imperio babilónico. Se le muestra a Nabucodonosor una estatua cuya cabeza de oro representa al imperio babilónico del 609 al 539 a.C. El pecho y brazos de plata representan al imperio medo-persa, que operó del 539 al 331 a.C. El vientre y los muslos de bronce representan al imperio griego y el periodo helenístico, con los 4 generales de Alejandro, que abarcó desde el 331 al 168 a.C. Las piernas de hierro representan al imperio romano, desde el 168 a.C. al 476 después de Cristo. Y los pies de hierro y barro representan los 10 reinos en Europa occidental que surgieron después del 476 después de Cristo, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente a consecuencia de las invasiones bárbaras. Por su parte, en Daniel 7, Daniel tiene una visión y se da aproximadamente esta visión en el año 553 a.C., en el primer año de Belsasar, del rey Belsasar, y se refiere al destino del territorio del antiguo reino de Judá y los imperios que la gobernarían. Ya no se trata aquí de lo que va a suceder con el imperio babilónico, como en Daniel 2, sino de lo que va a suceder con el antiguo reino de Judá, con esos territorios. Y se le muestra a Daniel 4 bestias. La primera, el león con alas de águila, que representa al imperio babilónico. La segunda bestia es un oso y representa al imperio medo-persa. El tercer imperio sería un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, que representa al imperio de Alejandro Magno y sus 4 generales. Después viene una bestia que no la relaciona con ningún animal en específico, la cuarta bestia, que representa al imperio romano. Esta bestia tiene 10 cuernos, que son los 10 reinos en Europa occidental después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Después de esto se le muestra a Daniel 2 cosas más. Primero, los 10 cuernos. Esto está en Daniel capítulo 7, versículos 8 y 20. Se le muestran los 10 cuernos, que son 10 reyes. Y de estos 10 reyes caen por luchas internas 3, los bungurdios, los alamanes y los héroes. Estos 3 caen por luchas internas. Se le muestra también a Daniel un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño derrotó al reino vándalo, lo que es el norte de África e islas mediterráneas. Derrotó también a los ostrogodos en la península itálica y a los visigodos en el sur de la península ibérica. Y esto representa al imperio bizantino, que durante el mandato de Justiniano, en su intento por recuperar antiguos territorios de lo que había sido el Imperio Romano de Occidente, pues recuperó estos 3 territorios, derrotando a estos 3 reyes. Este cuerno pequeño es el Imperio Bizantino. Luego de todo esto, o sea, de estos 10 cuernos que son 10 reyes y el cuerno pequeño, esto está en Daniel 7:24, que dice: y tras ellos, es decir, después de ellos, es decir, después de la cuarta bestia, de los 10 cuernos y el cuerno pequeño, después de todo esto, se levantará otro reino, diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. 3 reyes del imperio bizantino. Y estos 3 reyes del imperio bizantino que derrotó este nuevo rey fue Siria meridional, Palestina y Damasco. Y este reino representa la conquista de los árabes musulmanes
sobre territorios que habían sido del Imperio Bizantino, entre ellos Jerusalén. Este imperio musulmán primero fue árabe y luego fue absorbido por los otomanos, también musulmanes. Este es el sexto imperio que se describe en Daniel 7. También tenemos bestias en Apocalipsis 13. Se narran dos bestias. La visión la tiene Juan durante el Imperio Romano. En esa época tiene la visión. Y esta visión se refiere al destino del territorio de Judá. Entonces dice dos bestias, ¿verdad? Una sube del mar y la otra sube de la tierra. La que sube del mar dice que es semejante a un leopardo. El leopardo en Daniel representaba al imperio griego helenístico. Dice que esta bestia tiene pies de osos y en Daniel el oso representaba al imperio medo-persa. Y dice que esta bestia tiene boca de león. Y en Daniel el león representaba al imperio babilónico. Entonces, esta bestia que surge del mar tiene un poco de estos tres imperios y nada del imperio romano. Es el imperio árabe musulmán que luego fue absorbido por los otomanos. Entonces, esta bestia que tiene sus 7 cabezas, estas cabezas son Babilonia, Medo-Persa, Grecia helenística, romano, bizantino, árabe, y todavía no ha surgido todavía la séptima bestia. Estamos le están mostrando cuando gobierna, cuando empieza a gobernar esta sexta cabeza, que es el árabe musulmán, que es el imperio musulmán, primero árabe y después otomano. Cada cabeza entonces representa un imperio gobernando sobre Judá en una época específica. Las cabezas son épocas. Entonces la primera época es Babilonia, después Medo-Persa, después vino el imperio griego helenístico, después Roma, la Roma unificada, y después vino el imperio romano oriental, luego conocido como bizantino. Y la sexta bestia o la sexta época es el imperio musulmán, primero árabe y después otomano. En Apocalipsis 11 se dice que el patio que está fuera del templo ha sido entregado a los gentiles, o sea, a los musulmanes. Y ellos hollarán la ciudad santa, o sea, Jerusalén, 42 meses. Entonces, en el año 688, comienza la construcción por parte de los árabes de la cúpula de la roca, que es un lugar sagrado para los musulmanes. Si a ese año 688 le sumamos los 1260 años, que equivalen a los 42 meses, llegamos al año 1948. Luego nos dicen también que la segunda bestia que surge de la tierra tiene 2 cuernos y hace que adoren a la primera bestia, o sea, a la romana, al mundo occidental. Hace también descender fuego del cielo, y estas son bombas, tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la séptima bestia, que es una bestia que tiene 2 cuernos. Un cuerno es el Imperio Británico y el otro cuerno es Estados Unidos, antigua colonia del Imperio Británico. Dice que nadie puede comprar ni vender sino el que tiene la marca de la bestia. Esto está en Apocalipsis 13:17. Es decir, que se refiere a un sistema monetario, a un sistema de compraventa, que está basado en el oro que este imperio logró acumular a consecuencia principalmente de la explotación de sus colonias. Y en base a esta riqueza logró establecer su propia moneda de este imperio, como moneda de intercambio mundial basada en el patrón oro. Primero fue la libra esterlina y luego el dólar estadounidense. En Apocalipsis 17 se nos habla de una octava bestia y la ramera que monta esa octava bestia. Y dice que esta bestia, la octava, sube del abismo
La mujer que la monta está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Ahora, pregunto, ¿quiénes mataron a los profetas? ¿Entregaron a Jesús para que lo mataran y persiguieron a sus seguidores, a los seguidores de Jesús? Bueno, antiguos descendientes del reino de Judá. Las 7 cabezas de que habla Apocalipsis 17 son reinos que habían gobernado o gobernarían el territorio del antiguo reino de Judá. Dice que 5 han caído para la época mostrada en la visión, que era la época de la sexta bestia, de la conquista árabe musulmana. Entonces vamos a ver cuáles son esos 5 que han caído. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego-helenístico, el romano integral, el romano oriental o bizantino. Dice también que uno es, o sea, ese uno es el que gobierna en la época que se está mostrando en la visión. Y ese es el imperio musulmán, primero árabe, luego otomano. El otro que aún no ha venido es el imperio británico, incluyendo su colonia norteamericana que después se independizó y fue su aliada. Y la octava bestia que describe Apocalipsis 17 dice era y no es, y es el octavo. O sea que esta bestia, la octava, era y no es. Y esta bestia de imperio son los Estados Unidos de Norteamérica. En la visión describe la octava bestia como la que era porque fue parte de la séptima bestia, fue uno de sus cuernos. Y no es porque para la época que se muestra en la visión aún no ha sido, aún no ha llegado a esa época. Y será porque va a ser la octava bestia. Y esta es la octava bestia y la mujer que la monta. Hasta aquí es lo que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento habla sobre las bestias. Y ahora vamos a ver todas estas profecías en una línea de tiempo histórica, es decir, a la luz de hechos ocurridos en la historia. Fíjense, en el año 930 a.C. Es el fin del reino unificado de Israel. Ahí entonces se separan en el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. En el año 720 a.C., el imperio asirio deporta al reino de Israel o reino del norte y es el fin definitivo del reino del norte. En el 597 a.C. ocurre la primera deportación a Babilonia. Ahí es deportado Daniel, se cree que fue en la primera deportación. Y en el 587 a.C. se da la segunda deportación a Babilonia, que es cuando ocurre la destrucción del primer templo y es el fin del reino de Judá. En el año 597 a.C. se le revela a Daniel el significado del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor II. Se cree que es después del 597 porque Daniel fue deportado en esa primera deportación, la que ocurrió en el 597. Aunque hay unos versículos que dicen que esta visión fue en el segundo año del mandato de Nabucodonosor II, que fue en el 603 a.C. O sea, antes de la primera deportación. En todo caso, esta revelación que se le da a Daniel es en el mandato de Nabucodonosor II. Luego en el 553 a.C. y es cuando se le revela a Daniel las 4 bestias, los 10 cuernos, el cuerno pequeño y el rey que se levanta, el otro reino que se levanta después de los 10 cuernos y el cuerno pequeño. Y esta visión se da aproximadamente en el 553, en el primer año de Belsasar. En el año 332 a.C. Se da la conquista de Alejandro de Jerusalén, que la realizó a su paso hacia Egipto. Entonces ya ahí lo que había sido Judá ya cae en manos
de Alejandro Magno, de los griegos. Esta es la tercera bestia. En el año 63 a.C., el Imperio Romano se anexiona Judá y pasó a llamarse Judea. O sea, los romanos ya la llamaban Judea. Y esta es la cuarta bestia, el reino unificado de Roma. Entre los años 7 y 6 a.C., nace Jesús, Yeshua. A Juan se le explica que el diablo intentó impedir el nacimiento de Yeshua, de Jesús, y su posterior infanticidio. Esto lo vemos en Apocalipsis 12. Entonces, Apocalipsis 12 no es la revelación de un hecho futuro, no es una profecía, es un paréntesis dentro de lo que se le revela a Juan para explicar la batalla celestial que ocurrió cuando Yeshua, Jesús, nació. La mujer es el pueblo elegido, o sea, las 12 tribus, el pueblo de Dios, y el hijo es Yeshua, es Jesús. El dragón es el diablo a través del imperio o la bestia del momento, que era Roma. Recuerden que Herodes trató de matar al niño después que nació. La mujer huyó al desierto, o sea, a Egipto, donde fue sustentada por 1260 días, es decir, 3 años y medio. Luego de lo cual regresó a Judea cuando Herodes el Grande, que fue el que pretendió matar a Jesús cuando nació, cuando Herodes el Grande ya había muerto, y se radicó en Nazaret, en Galilea. En el 395 después de Cristo ocurre la división del Imperio Romano entre el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. En el Oriente quedó todo lo que era la Europa Oriental, lo que es Egipto y lo que es parte del norte de África y lo que es la Siria Palestina. En el 476 después de Cristo cae el Imperio Romano de Occidente a consecuencia de las invasiones bárbaras y surgen allí 10 reinos o 10 cuernos, que son los 10 cuernos de Daniel 7, versículo 8. Lo que da como consecuencia que a partir del 476 solo queda el Imperio Romano de Oriente, o sea, la parte oriental que vemos en morado oscuro. Y los territorios del antiguo reino de Judá pues quedan entonces bajo el dominio de lo que era el Imperio Romano de Oriente. Y este es el cuerno pequeño que habla Daniel 7, versículos 8 y 20. Que este cuerno pequeño llega a ser la quinta bestia, porque es lo que el quinto imperio que gobierna lo que había sido el antiguo territorio de Judá. Este imperio pasó a conocerse luego como Imperio Bizantino. En el 637 después de Cristo ocurre que los árabes musulmanes de la península arábica conquistan Jerusalén. Esto está narrado en Daniel 7, versículo 24, que dice: y tras ellos, o sea, después de los 10 cuernos, de los 10 reyes, y el cuerno pequeño, se levantará otro, o sea, otro rey, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Esta vendría siendo la sexta bestia. Y en el versículo siguiente, en Daniel 7:25, dice: serán entregados, o sea, a estos serán entregados, o sea, Judá y Jerusalén serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio, es decir, 42 meses. En 1607 después de Cristo comienza la colonización inglesa de Norteamérica. Inicia la transición de Gran Bretaña a imperio británico. Entonces, uno de los 10 cuernos de la cuarta bestia se convierte en imperio. Y en 1776, las colonias británicas
que tenía en Norteamérica se independizan y nacen los Estados Unidos de Norteamérica. Y en 1870 después de Cristo se consolida la libra esterlina como moneda de referencia internacional. Para 1897, que son 42 meses de año, es decir, 1260 años después del 637 después de Cristo, que es el año 1897, surge o se crea la Organización Sionista Mundial por Theodor Herzl, cuyo objetivo es el establecimiento de un hogar en Palestina para el pueblo judío, en territorio de lo que era para ese momento el Imperio Musulmán Otomano. Se crea también en ese año la Federación de Sionistas Americanos, que es la antecesora de la SOA, es decir, la primera organización sionista en Estados Unidos, que es la que ejerce el lobby sionista en los Estados Unidos. En 1914 después de Cristo comienza la Primera Guerra Mundial y Gran Bretaña le declara la guerra al Imperio Otomano. Gran Bretaña que estaba del lado de los aliados. En 1917 después de Cristo, antes de que finalice la Primera Guerra Mundial, ocurre la Declaración Balfour, en la cual el gobierno británico anuncia su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la Palestina otomana. En ese mismo año, 1917, específicamente el 9 de diciembre, los británicos derrotan al ejército otomano en Jerusalén y de facto tomaron el control de ese territorio. Esto viene siendo la ocupación militar británica en Palestina, que se le conoció con las siglas Ateo Sur. Esta es la séptima bestia. La séptima bestia es la que surge de la tierra. Es el Imperio Británico. Tiene dos cuernos, que son Gran Bretaña y su antigua colonia norteamericana. La moneda de Gran Bretaña es la libra esterlina y desde 1816 había adoptado oficialmente el patrón oro clásico y el valor de la libra esterlina se fijaba por el precio del oro. La moneda de oro equivalente a una libra se renombró soberano. Así se empezó a consolidar la libra esterlina como moneda de reserva y de comercio internacional, cuyo auge empezó en 1870 con el Banco de Inglaterra como centro de los pagos mundiales. Dice Apocalipsis 13:17, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fíjense, este sistema monetario es un sistema del hombre o que pertenece al hombre. Es un sistema para el hombre, o sea, destinado al hombre. Y es un sistema por el hombre o implantado por el hombre. Es decir, es un sistema que tiene un 6, 6, 6. Porque el 6 en la Biblia, en el Antiguo Testamento, representa al humano, a lo que es del hombre, hecho por el hombre. La marca de la bestia entonces no es algo físico colocado en el cuerpo como un chip o un grillete electrónico, sino que es una forma simbólica de identificar al sistema financiero del imperio gentil que gobierna sobre Judá en un momento dado, cuyo poder proviene del diablo. Y los que reciben la marca de la bestia son aquellos que idolatran ese signo monetario y que avalan y aprueban someterse a ese sistema de control político. Aquí tenemos la libra esterlina.
La moneda tiene la imagen, el nombre y el número. En el anverso de la moneda tiene la cara del monarca del momento, por ejemplo, Gregorio III en este caso. Tiene su nombre y su número. Acuérdense que los emperadores tenían un nombre y un número ordinal. En el reverso tiene la imagen de San Jorge luchando con un dragón. ¿Por qué la moneda británica tiene elementos romanos? Porque San Jorge es un santo católico. En Apocalipsis 13:14 dice: mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y la bestia que tiene la herida de espada y vivió es el Imperio Romano de Occidente, porque él, aunque desapareció como imperio, él nunca desapareció del todo. El origen del nombre de la moneda británica es la unidad romana de peso, la libra, que en latín es balanza. O sea que esta moneda, esta marca de la bestia, tiene un nombre romano. San Jorge, San Jorge, fue un soldado romano que fue ejecutado en Anatolia a causa de su fe cristiana y se lo venera como mártir. Es decir, que esta marca de la bestia, este sistema monetario, pues tiene elementos romanos, elementos de la bestia herida de espada y que vivió, porque la cultura romana que viene del Imperio Romano de Occidente nunca murió. En 1918 después de Cristo finaliza la Primera Guerra Mundial y para 1919 se crea la Sociedad de Naciones, que acuérdense que es el antecesor de la ONU. Entonces allí se comienza a delinear el nuevo orden mundial o gobierno mundial, que es la Torre de Babel. En 1920, después de Cristo, termina la administración militar y comienza la administración civil británica sobre los territorios que habían sido del Imperio Otomano. En 1920 se crea el Mandato Británico de Palestina, lo crean los británicos. Y en 1922 la Sociedad de Naciones asume su supervisión. Ya la crea el Mandato Británico sobre Palestina, ya creado es por la Sociedad de Naciones, bajo lineamientos y supervisión de la Sociedad de Naciones. Para 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial, que entonces de un lado están los alemanes, Italia y Japón, que son el eje, y del otro lado están los aliados. Entonces está Inglaterra, está Estados Unidos, la Unión Soviética y 25 países más. Para 1944, antes de que termine la Primera Guerra Mundial, se dan los acuerdos de Bretton Woods, que es el nuevo orden económico mundial. Se acuerda el uso del dólar como moneda de intercambio internacional basado en el patrón oro, en sustitución de la libra esterlina. La sustituye ya que Gran Bretaña había quedado debilitada a consecuencia de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial que se estaba llevando a cabo. Para ese mismo año se crea el Fondo Monetario Internacional como brazo financiero del gobierno mundial. Entonces la marca de la bestia, que nadie puede comprar ni vender sin la moneda de intercambio internacional, pasa de la libra esterlina ahora al dólar estadounidense. Dice Apocalipsis 13:12, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ya habíamos visto cómo había en la libra esterlina elementos romanos. Ahora veamos qué pasa aquí, que la bestia cuya herida mortal fue sanada es el Imperio Romano o cultura occidental, el Imperio Romano específicamente el de Occidente. ¿Por qué el gran sello de Estados Unidos
tendrá frases en latín y números romanos. Vamos a ver, este es el gran sello de Estados Unidos. Y fíjense, tiene estas frases que están en latín. Parece que el latín era el idioma del Imperio Romano. Dice, e pluribus unum, que significa de muchos uno. La frase ha aparecido en las monedas nacionales desde 1795 y en 1873 se decretó su aparición perpetua en todas las monedas. Fíjense cómo hace que adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Tenemos aquí otra frase, annuit coeptis, otra frase en latín, que significa justifica las cosas que emprendemos. Esta frase tiene su origen en una oración a Júpiter, fíjense, a Júpiter, un dios pagano, que un personaje del libro La Eneida, del poeta romano Virgilio, hace justo antes de matar a un enemigo. Fíjense este contexto. Una oración a un dios pagano, a Júpiter. Esto está contenido en un libro escrito por un poeta romano que la hace un personaje de ese libro, justo antes de asesinar a su enemigo. Júpiter, omnipotens, audacibus annue coeptis, que significa Júpiter, todopoderoso, favorece mis audaces empresas. Es decir, está a punto de cometer un asesinato, pero le pide a su Dios que avale todo lo que él haga, así sea asesinato. Esto es uno de los elementos del gran sello de Estados Unidos. Fíjense que tiene también números romanos, 1776, que es la fecha de la independencia de Estados Unidos. Y tiene otra frase en latín, novus orden seclorum, que significa el nuevo orden de los siglos. Y tiene también aquí un hexagrama que casualmente pues tiene similitud con la estrella de David, que está en la simbología actual del sionismo judío. Y tiene aquí otro elemento que es el ojo que todo lo ve, que es un elemento pagano también, de la religión pagana. En 1945 después de Cristo termina la Segunda Guerra Mundial con la victoria de los aliados. Apocalipsis 13:12 dice también hace grandes señales, hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Para ese año también se crea la ONU, que es la que sustituye a la Sociedad de Naciones, y entra en vigor el Fondo Monetario Internacional, que ya se había creado un año antes. Entra en vigencia en 1945. Ya para 1947 se crea, se firma el GATT, que es el Acuerdo General de Aranceles, promovido por Estados Unidos y Gran Bretaña, es decir, por la bestia que tiene dos cuernos, la séptima bestia, que son Estados Unidos y Gran Bretaña. Y este GATT, este acuerdo, fue reemplazado en 1995 por la Organización Mundial del Comercio, que todas estas instituciones regulan la economía mundial. Para 1948 después de Cristo, Israel declara su independencia tras la finalización del mandato británico sobre Palestina que había creado la Sociedad de Naciones. Este es el final de la séptima bestia, la bestia que surge de la tierra y tiene dos cuernos, Gran Bretaña y Estados Unidos. Esta séptima bestia, dice Apocalipsis 17:10, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces, este control británico sobre Judá, sobre lo que había sido el territorio del antiguo reino de Judá, duró poco, desde 1917, cuando de facto
Gran Bretaña tomó control sobre Jerusalén hasta 1948, cuando sale Gran Bretaña de estos territorios, porque finaliza el mandato británico. Entonces en total duró 31 años. En 1949 se crea la OTAN en el marco de la Carta de las Naciones Unidas. Es el brazo armado del gobierno mundial. El gobierno mundial entonces ahora es la octava bestia, que es Estados Unidos, que surge como hegemón mundial después de la Segunda Guerra Mundial. En 1967 ocurre la Guerra de los 6 días, se da entre el moderno Estado de Israel y sus vecinos árabes, en la cual el apoyo de Estados Unidos fue decisivo para que Israel ganara la guerra. Es un hito en la relación entre Estados Unidos e Israel. Israel derrotó a 3 países árabes. La victoria de Israel cambió la correlación de fuerzas en la zona, ya que Israel pasó a ser la potencia regional dominante y Estados Unidos su principal aliado en la región. Aquí vemos en el mapa lo que era el territorio de Israel antes de esa guerra y los territorios que tomó Israel aquí en verde claro, o sea, en el Sinaí y en Cisjordania, que tomó Israel después de la guerra, y aquí los altos del Golán. Entonces, el lobby sionista en Estados Unidos controla la política exterior del país a favor de los objetivos sionistas. Estados Unidos es el país con más judíos en el mundo, con un 36% después de Israel, que tiene un 45% de los judíos a nivel mundial. El grupo de cabildeo sionista en Estados Unidos se define como una coalición que trata de influir en la política exterior estadounidense para apoyar a Israel y sus políticas. Consta de un grupo de presión, comités de acción política, tanques de pensamiento y grupos de vigilancia de los medios de comunicación. Entre los grupos del lobby sionista en Estados Unidos se encuentran el AIPAC, que es el Comité de Asuntos Públicos Israel-Estados Unidos, que directamente presiona al poder legislativo de los Estados Unidos. La Conferencia de Presidentes de las mayores organizaciones judías de Estados Unidos. Es el principal contacto entre la comunidad judía y el poder ejecutivo de los Estados Unidos. Posee una gran cantidad de dinero para financiar sus objetivos. El IAC, el Consejo Americano Israelí, es una organización americana que tiene como misión construir y mantener unida a la comunidad israelí americana durante las próximas generaciones y fomentar su apoyo hacia el Estado de Israel. Cristianos Unidos por Israel es una organización cristiana americana pro-israelí que se autodefine como un movimiento nacional de apoyo a Israel. Es la mayor organización pro-israelí de Estados Unidos. El NORPAC es un comité de acción política bipartidista de cabildeo que trabaja con varios candidatos para fortalecer el apoyo de Estados Unidos al Estado de Israel. Uno de sus principales objetivos es garantizar que la ayuda exterior de Estados Unidos a Israel continúe todos los años. Entonces aquí vemos cómo, por un lado, el AIPAC hace presión al poder legislativo. La conferencia de presidentes de las mayores organizaciones judías presiona sobre el poder ejecutivo. El Consejo Israelí trabaja sobre la comunidad israelí en Estados Unidos. Cristianos Unidos por Israel trabaja sobre los movimientos evangélicos. Y el NORPAC, que es para, fíjese que trabaja tanto con el Partido Republicano como el Partido Demócrata, con los dos, haciendo cabildeo para que no deje de fluir la ayuda financiera de Estados Unidos hacia Israel.
Entonces ahí vemos que trabajan en todos los frentes, en todas las aristas del poder en Estados Unidos. El Estado de Israel y el lobby sionista estadounidense son los que dirigen la política exterior de la octava bestia, que es Estados Unidos. La mujer que monta la octava bestia es el sionismo judío. Con la mujer han fornicado los reyes, es decir, los poderosos de la tierra. Eso dice Apocalipsis 17:2. Judá, el antiguo territorio de Judá y sus habitantes y descendientes, pasó de ser un pueblo y un territorio ocupado y dominado por 7 bestias, pasó a ser quien monta la octava bestia que domina a nivel mundial. Y los 10 cuernos que has visto, dice Apocalipsis 17:12, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos no son los mismos cuernos de Daniel 7 ni de Apocalipsis 13. Son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Son reinos más recientes, contemporáneos con la octava bestia. Estas son las monarquías constitucionales de Europa Occidental. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia a través de la OTAN. Esto lo dice Apocalipsis 17:13. 8 de las 10 monarquías constitucionales actuales de Europa Occidental son miembros de la OTAN. En un futuro estos reyes le quitarán su apoyo al moderno Estado de Israel, aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada. Esto está en Apocalipsis 17:16. En 1971, Estados Unidos abandonó el patrón oro. La marca de la bestia ya no tiene respaldo en oro. El dólar se convirtió en una moneda fiat respaldada solo por su declaración como dinero por parte del gobierno estadounidense. En 1974, Estados Unidos acuerda con Arabia Saudita que el pago del petróleo a nivel internacional solo puede ser en dólares. Surge el petrodólar para sostener el dólar estadounidense, ya que no tiene respaldo en oro. El petróleo se convierte así en el oro negro.